Bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Soy tu profesor Harold Velázquez Quintero. Esta es una secuencia de videos del curso de física electrostática. Abajo en la descripción del video te voy a dejar el link de mi página web donde puedes ver en orden todos los temas del curso de física electrostática. Estamos en el tema de campo eléctrico y ya es como el tercer o cuarto video que hago sobre el campo eléctrico generado por un anillo sobre su eje. Y como lo había prometido desde el comienzo, voy a hacer un video para determinar en qué punto sobre el eje del anillo, aquí dice determinen en qué punto sobre el eje de un anillo de radio R, cargado uniformemente la magnitud del campo eléctrico es máxima. Profe, ¿por qué es importante saber el máximo? Porque el mínimo ya lo sabemos, el mínimo es acá en el centro. Si lo pienso en un punto en el centro, este pequeño diferencial de longitud que estoy señalando acá genera un campo hacia arriba, pero diametralmente opuesto genera un campo hacia abajo. Entonces los dos campos se anulan. Y eso va a pasar para cualquier diferencial de longitud que usted tome. Siempre va a pasar de que el campo se va a anular con uno que está puesto. Profe, sobre el eje del anillo, como ya hemos dicho en otros videos, solamente queda campo en X. Por ejemplo, acá. Este pequeño diferencial de longitud genera un campo en X y en Y. Pero diametralmente opuesto genera otro campo que se descompone en X y en Y. Los dos vectores en X se suman porque apuntan hacia la misma dirección, apuntan hacia la derecha. Recuerden que las líneas de campo, muchachos, son líneas que van saliendo, porque suponemos que está cargado positivamente. Pero notemos que las cargas en Y se cancelan. Es más, en el video anterior demostramos, muchachos, que la magnitud del campo eléctrico sobre el eje de un anillo cargado uniformemente es esta. Obviamente en la dirección Y, ¿sí? En la dirección Y. Ahora, lo que quiero demostrar es dónde es máximo. Profe, ¿no será máximo en el infinito? No. Acá es 0, pero por acá sí aparece campo. Pero si usted lo piensa en el infinito, vuelve a ser 0 otra vez, porque está muy alejado. Recuerde que un campo eléctrico es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Entonces, claro, al dividir por números muy grandes, y sobre todo que esos números se elevan al cuadrado, pues el campo tiende a 0. Entonces va a haber un punto donde es máximo, porque el campo empieza en 0, aumenta, disminuye, y como es una función continua, porque es una función racional continua, entonces sabemos por cálculo diferencial que tiene que haber un punto máximo. Y eso es lo que vamos a hallar. ¿Cómo hallamos un punto máximo de esta función continua? Vamos a derivar. Profe, ¿derivar con respecto a qué? Con respecto a la distancia. Porque yo quiero saber a qué punto, a qué distancia del eje, del centro, el campo es máximo. Entonces el diferencial del campo sobre el diferencial de X. Recordemos que eso es una constante que multiplica estos dos. La carga por la constante eléctrica es una constante, lo voy a sacar. Voy a derivar esa expresión que depende de X. ¿Cómo serían las funciones racionales? El denominador se eleva al cuadrado como se ve acá, muchachos. Después se coloca el denominador por la derivada del numerador. En este caso la derivada de X es 1, entonces por eso pongo 1 acá. Menos el numerador, que en este caso es X. Recuerde que este K por Q lo sacamos. Entonces solamente cuando yo me refiero al numerador me refiero solamente a X. El numerador por la derivada del denominador. Aquí me toca aplicar la regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? Que bajo el exponente dejo la misma base. Al exponente le restamos una unidad. A 3 medios le quito 1, me daría 1 medio. Por la derivada del denominador. Por la derivada de la base. Entonces la derivada de X a la 2 daría 2X. Profe, ¿y qué pasó con el R? Recuerde que el R es constante. El R es la distancia, la distancia que hay del centro a un punto de la circunferencia. Esa es constante. Yo lo que quiero saber es a qué punto del centro, entonces la variable es X. Por eso el R es 0. Bueno, aquí está lo más importante del ejercicio, esta derivada. Ahora vamos a simplificar esa derivada. Obviamente esta expresión multiplicada por 1 daría la misma expresión. Todo número multiplicado por 1 daría igual. Cancelo este 2 con este 2. Me quedaría 3, como lo veo aquí, que es el 3 que yo veo aquí. X por X daría X a la 2. Y esta expresión queda igual. En el denominador, muchachos, se me cancela este 2, el 2 de acá, con el 2 que veo acá. 2 con 2 se me cancela y me quedaría elevado a la 3. Como el objetivo es simplificar lo que más se pueda, y yo veo que esta potencia se repite en los dos. Y que esas dos potencias tienen la misma base. Lo único que pasa es que cambian sus exponentes. Entonces voy a sacar factor común. En Colombia se llama factor común, no sé en su país cómo lo llamen.
que en esencia es dividir por la misma base. Voy a dividir por esa base con el menor exponente. ¿Qué exponente más pequeño? ¿3 medios o 1 medio? Pues el más pequeño es 1 medio, entonces voy a dividir por 1 medio. Cuando yo divido potencias de igual base, lo que hago es restar los exponentes. A 3 medios le quito 1 medio, me daría 2 medios, o simplemente 1, que es lo mismo. 3x a la 2 es el que queda acá, y esta expresión dividida por sí misma, porque estoy sacando ese factor común, muchachos, dividido por sí mismo daría 1. Entonces quedaría 3x a la 2 por 1, y 3x a la 2 por 1 pues me daría 3x a la 2. ¿Qué pasó acá, muchachos? Entonces voy a bajar esta expresión aquí con exponente negativo. Entonces me va a quedar x a la 2 más r a la 2 elevado a la 3 por x a la 2 más r a la 2 elevado a la menos 1 medio. Porque lo pongo en el denominador. Como las dos potencias son de la misma base, copio la base y sumo los exponentes. 3 más menos 1 medio me daría 5 medios. ¿Cómo se determinan los puntos críticos de una función continua? Entonces uno deriva y la derivada la igual a 0. Entonces cuando yo tengo esto igualado a 0, realmente es el numerador el que es igual a 0. Porque cuando yo tengo una función racional, esa función racional es 0 cuando el numerador sea 0. Entonces por eso tengo acá r a la 2 menos 2x a la 2 igual a 0. El menos 2x a la 2 pasaría a sumar. 0 más 2x a la 2 daría 2x a la 2. Voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados, porque no me interesa el radio al cuadrado ni la x al cuadrado, simplemente me interesa sacar raíz cuadrada. Quedaría r igual a raíz cuadrada de 2 por x. Paso el raíz de 2 a dividir y me quedaría que x es igual a 1 dividido en raíz de 2, eso me da un número real multiplicado por r. Y ahí se halla un punto crítico de la función. Profe, ¿cómo está seguro de que es el máximo? Bueno, por cálculo de diferencia sabemos de que si una función crece y después decrece, el punto crítico que voy a hallar en ese intervalo tiene que ser un punto máximo. Eso se conoce como el criterio de la primera derivada o de la segunda. No, de la primera, perdón. El criterio de la primera derivada. Y sabemos de que el campo es 0 en el centro del anillo y en el infinito es 0. Entonces, como una función continua crece y tiene que volver a decrecer porque parte de 0 y vuelve a llegar a 0. Entonces, en ese punto, el campo es máximo. El campo creado por un anillo cargado uniformemente de radio R. Espero que hayan aprendido mucho. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a visitar mi página web. Muchas gracias por ver ese video.